Al decir Beethoven, lo primero que se me pasa por la cabeza es estar frente a una de las figuras capitales de la historia de las ideas musicales de todos los tiempos. Fue alguien que, más allá de crear páginas, por supuesto, inolvidables, ¿no?, y emblemáticas, a la hora de estudiar la música sí abrió ventanas, sí modificó protocolos de composición que antes no habían sido explorados, y a partir de él, como te digo, sí hay una eclosión, hay una verdadera revolución de ideas musicales, ¿no? En lo estructural, en lo contrapuntístico, en lo orquestal, en el ámbito, hablo de registros, registros agudos, registros graves, y si me permites, en lo armónico, ¿no? Sí, realmente fue una de esas figuras, fue uno de esos creadores que supo reunir un conjunto de prácticas compositivas, un conjunto de prácticas orquestales por otra parte, ¿no? Y abrir nuevas hacia lo que se conocería posteriormente como el gran romanticismo. Escuchar la novena de Beethoven significa muchas cosas, ¿no? Pero particularmente sí me atrevería a decirte que sí, se escucha con cierto grado de facilidad el último trabajo sinfónico que hizo Beethoven, ¿no? En ese sentido, escuchar la novena de Beethoven implica para la escucha varias cosas, ¿no? Entre ellas asistir a una tipología del sonido que quizás antes no era del todo acostumbrada en las salas de concierto en la historia de las ideas musicales. Me refiero a que es una sinfonía coral. Es una sinfonía que tiene 3 movimientos y en el último llega la voz, ¿no? Eso significa que quizás pueda ser relativamente sorprendente desde el punto de vista de la escucha, escuchar cómo de repente comienzan a cantar, ¿no? Eh, es un poco invasivo, ¿de acuerdo? O puede ser un conflicto de género, si me permites, ¿no? Para aquel momento, ¿no? La estrategia de Beethoven es una estrategia brillante, ¿no? Cómo hace esa transición entre lo instrumental y lo vocal, ¿no? Es una fórmula que quizás, ¿no?, para la época estaría condenada al fracaso. Una cosa es que hubiera compuesto una pieza sinfónico-coral, sinfónico-vocal desde el principio, no hubiera habido mayor problema, ¿no? Pero en el caso de la novena sí encierra bastantes dificultades, ¿no? Que sean tres movimientos relativamente abultados, como una gran sinfonía, ¿no? Pero al final de ella irrumpa lo vocal. ¿Cómo lo hace Beethoven? Beethoven lo hace con una estrategia muy inteligente, como te digo, y es utilizar el recitativo. El recitativo y sobre todo en este caso el recitativo instrumental, es el puente que tiende Beethoven entre lo instrumental y lo vocal. Lo que hace es hacer un recitativo, género y espacio, para que la voz dijera todo lo que tenía que decir textualmente, ¿no?, y semánticamente hablando, ¿no? Pero Beethoven lo ubica y lo emplaza exactamente para instrumentos. Es un recitativo instrumental de tal manera que cuando es la voz la que llega, ¿no?, Beethoven, como te digo, ha tendido ese puente, ha hecho esa transición perfecta, ¿no?, para que ese choque de géneros, ese conflicto entre lo vocal y lo instrumental, no surtiera efecto. Hay algo de arraigo en todo ello, ¿no? Somos músicos, nos dedicamos a la interpretación musical, y esa cita, ¿no?, ese ejercicio de memoria, ese ejercicio en el que los músicos nos reconocemos dentro del devenir de la historia, es algo que puedo decirte que es muy rico para todos nosotros, ¿no? Poder celebrar los 200 años de esta partitura sí es algo emblemático para nosotros. Y sobre todo porque, además, pues Beethoven nos pidió de una manera u otra que así fuera, ¿no? Es la novena, por supuesto, a través del poema de Schiller, ¿no?, convoca a mucha gente, convoca a muchas personas, convoca a la humanidad, convoca a esos millones, ¿no?, millones de personas que, unidas en ese himno que estábamos comentando anteriormente, ¿no?, unidas en ese entramado
vocal y orquestal, vocal, coral e instrumental, ¿no? Buscan la alegría, buscan la felicidad como fin de la humanidad, ¿no? En ese sentido creo que es algo realmente muy rico y que nos convoca a ese ejercicio de memoria, ¿no? Es una partitura que exige un grado importante de identificarse con el texto musical y por otra parte identificarse con el texto de Schiller, ¿no? Te agradezco la pregunta porque dependiendo de dónde partas, dependiendo de dónde te sitúes a la hora de leer la pieza, puedes tener resultados musicales diferentes. En este caso me gusta, y por supuesto me gusta compartirlo con los maestros de Filarmónica de Jalisco, me gusta situarnos en el momento en el que Beethoven siempre decía que le importaba la unidad de la música. Beethoven era alguien que siempre decía que prefería mantener siempre la visión del conjunto, ¿no? Más allá de las partes. Es algo que era una obsesión para él a lo largo de su escritura. Eso ya lo había hecho hasta cierto punto en otras obras, lo había hecho por supuesto en la Kreutzer, en la sonata para violín, lo había hecho en la Heroica, ¿no? Pero el punto que nos convoca en la novena de Beethoven es ver cómo el cuarto movimiento, la Oda a la Alegría, ese himno, ¿no?, es el que detona otro tipo de procesos, ¿no? Hay incluso quien ha dicho que se compuso la novena de atrás hacia adelante. Es decir, primero se hizo ese himno y después se hizo el resto de los movimientos. Fuera como fuese, sí me gustaría ubicar el nacimiento de la novena en un momento muy, muy particular de la historia, no solo de la música, sino de la historia de las ideas y las ideas artísticas. Es un momento en el que prolifera el gusto por los himnos, el gusto por el canto comunitario. Y me explico. De hecho, el poema de Schiller, que se remonta lógicamente hacia el final de los 700, era un poema que se había utilizado y se había puesto en música alrededor de una cuarentena de veces, ¿no? Compositores como Danzig, como Reinhardt, incluso Schubert, ¿no? habían puesto música a la oda, al poema de Schiller, ¿no? Y por supuesto Beethoven no iba a quedar al margen, ¿no?, de esa corriente, ¿no?, de ese momento de efervescencia y realmente de éxito de ese poema, ¿no? De hecho, tenemos noticias de que Beethoven, bueno, desde los 1780, 90, ¿no?, estaba detrás de poner música. Lo sabemos por anotaciones, por libros, por toma de notas que él mismo hacía, ¿no? Fue en ese sentido que, además, Beethoven ya había compuesto un himno, ¿de acuerdo?, una canción con un material muy, muy próximo a lo que después sería la novena de Beethoven, y que cabe duda, ¿no?, hablar de la fantasía coral, ¿no?, en la que ya están prácticamente incluidos todos los giros melódicos, todos los ámbitos que Beethoven utilizaría en la novena. Así pues, puedo decirte que sí, fue un momento de efervescencia del canto coral, ¿no?, de esa proliferación de himnos, y que planeó sobre Centro Europa en aquellos entonces. No solo eso, sino que además démonos cuenta que fueron momentos en los que por la construcción política de la Europa de aquellos entonces, démonos cuenta que por ejemplo, asistimos a una verdadera veneración, a un culto hacia la figura de Händel y hacia esos himnos, ¿no?, que Händel había compuesto, ¿no? No podemos olvidar Zadok, el sacerdote, la marcha fúnebre de Saúl. Fueron momentos en los que, por ejemplo, Haydn retoma ese Dios salve al rey de una u otra manera, hace una gran relectura y propone lo que sería el himno oficioso, ¿no?, de Austria. No olvidemos, por otra parte, que cuando, por ejemplo, ese himno de Austria se estrena, no se estrena en Viena
mejor dicho, no se estrenan únicamente en Viena, ¿no? Son N cantidad de ciudades, ¿no?, las que en el mismo tiempo, al mismo tiempo, quiero decir, cantan ese himno, ¿no? Todo esto para decirte que sí, en efecto, somos testigos en la Europa de aquellos entonces de una verdadera proliferación de escritura musical para himnos, ¿de acuerdo? Escritura que, por otra parte, lógicamente siempre es una escritura estrófica, una escritura en la que la misma música tiene varias estrofas, pero eh, que se sucede a lo largo de la composición musical. ¿Qué quiero decirte con todo ello? Pues que ese tipo de música política está presente en la novena de Beethoven. Quiero decirte que esos himnos, ese gusto por lo hímnico, ¿de acuerdo? Está de una manera u otra contemplado en ese momento de la novena de Beethoven. Puedo decirte igualmente que estamos hablando de la Ilustración, estamos hablando de un momento en el que realmente hay una identificación, o mejor dicho, hay una fe en la especie humana, hay una especie de alegría, ¿no? Y asistimos a realmente un ejercicio de fe en que la humanidad puede realmente identificarse con esa bóveda celeste, podemos deducir un sistema moral acá en la Tierra. Es decir, es la figura del artista la que nos lleva, ¿no?, la que nos conduce pues a ese Elíseo, ¿no?, que nos habla Beethoven, ¿no? De hecho, la felicidad, de hecho, la alegría, mejor dicho, es hija del Elíseo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante descubrir ese momento histórico de la novena, ese momento histórico de culto a Händel por un lado, de cómo Schiller, ese poema de Schiller corrió como el agua en la Europa de aquellos entonces, ¿no? Y por otra parte, no olvidemos que el canto comunitario estaba en boga. No olvidemos que piezas como el himno, el famosísimo himno de Gossec, Robespierre lo envía a todos los departamentos de París para tratar que fuera el pueblo realmente quien cantara, ¿no? Esas celebraciones, no olvidemos que asistíamos a fiestas y a celebraciones realmente multitudinarias, y se pretendía que el canto coral, el canto multitudinario, el canto de esos millones, fuera efectivo a través de las páginas de la música. Es por eso por lo que además esa dimensión política de la novena de Beethoven es importante. Creo que hay que partir de esa lectura para acercarnos desde otra perspectiva también hacia la interpretación de esa novena de Beethoven. La estructura de la novena, en tanto que 3 movimientos sinfónicos y un movimiento sinfónico coral, además con solistas, es algo, como comentábamos, bastante particular. Es algo que no ocurría todos los días en todas las sinfonías de los compositores de aquellos entonces. De hecho, Beethoven planeaba hacer una sinfonía coral, o mejor dicho, una sinfonía en la que acabara con la voz humana, ¿no?, y además con música a la turca. Es algo que tenía planeado desde hacía mucho tiempo. Entonces, de nuevo, y regresando a la dimensión política de la novena de Beethoven, creo que la música turca era importante, ¿no? Demos cuenta que en la Viena de aquellos entonces, ¿no?, la turquería estaba en boga, ¿no? La reciente, comillas, anexión del Imperio Otomano al Imperio Austrohúngaro, pues sí, en boga estaba el ir de mascaradas, el escuchar textos turcos, incluso el vestirse a la turca, en escuchar esos relatos turcos, ¿no? Y por supuesto utilizar la percusión a la turca en algunas de las sinfonías, y no solo sinfonías, ¿no? Pensemos desde la militar de Haydn, ¿no?, en las óperas, por supuesto, del Rapto del Sfraio, el concierto turco de Mozart. Quiero decir, había una verdadera efervescencia y un gusto muy particular por aquello que nos retrotraía el exotismo del mundo turco, ¿no? Pero bueno, como te digo, Beethoven ya había planeado en hacer una sinfonía cuyo final
tuviera música turca y además fuera coral. En algún momento parece ser que existe un acuerdo en admitir que Beethoven ya quiso hacer un pequeño himno al final de su sexta sinfonía. Es decir, es algo que tenía él en mente ya desde hace bastante tiempo. ¿Por qué es importante? Me preguntas. Por muchos motivos, pero fundamentalmente porque Beethoven es conocido por varias cosas, pero una de ellas es porque uno de los mejores compositores en lo que a técnica motívica se refiere. ¿Qué significa esto? Significa que Beethoven es un compositor que parte de elementos, de células, de motivos relativamente pequeños, y esos motivos, como te decía, acotados melódicamente, acotados rítmicamente, células relativamente chiquitas, son las que se generan en sí mismas, ¿no? Son las que se van uniendo, modificando, combinando, ¿no? Y producen esa manera de escribir de Beethoven, ¿no? esa dialéctica de Beethoven, incluso esa retórica, si me permites. En ese sentido, Beethoven lo que hace es utilizar los dos motivos fundamentales que tienen la Oda a la Alegría, la primera construcción de una tercera, ¿de acuerdo? Y por otra parte de una cuarta o una quinta, dependiendo de si es ascendente o si es descendente, ¿no? Y esos dos pequeños motivos, el de la tercera y la cuarta, tercera y quinta, van a ser los detonantes de todos y cada uno de los materiales con los que va a trabajar los movimientos precedentes. Es decir, eso de mantener siempre la visión de conjunto que le preocupaba a Beethoven, lo realiza a través de algunas estrategias, pero fundamentalmente de esa pulcritud motívica que tiene respecto del tema de la Oda a la Alegría. Es decir, es como si repensase una misma estructura, ¿no? Una misma estructura melódica, rítmica, microrítmica, ¿no? Que va a detonar el resto de los materiales de los otros movimientos. Fundamentalmente porque creo que existe una imbricación muy importante entre el objeto del texto, es decir, el convocar a Millionen, convocar a la humanidad a que sea el artista quien nos lleve hacia un futuro mejor, en este caso al Elíseo. Ya no estamos hablando de cielos y de infiernos, no estamos hablando ni siquiera de Arcadia. Sería algo muy rico, por otra parte, descubrir todo el entramado kantiano, ¿no? Que tiene este poema. Nos sigue convocando porque realmente el texto apela a lo más profundo de la especie humana, ¿no? Por un lado. Y después, finalmente, esa manera de poder escribir, canciones sociales, canciones políticas, ¿no? Que hizo Beethoven, fue realmente el vehículo idóneo, el vehículo indicado para poder expresar este tipo de canto social, ¿no? No hay que olvidar que, este tipo de canciones, en las que lógicamente podría circunscribirse algunas de las estrofas y, ¿por qué no?, la melodía de la Oda a la Alegría de Beethoven. Este tipo de canciones eran frecuentemente cantadas en reuniones sociales, en reuniones, si quieres, además masónicas, de iluminados. Había canciones también sociales, canciones de brindis, ¿no? Las Trinnenlieder, típicas alemanas, ¿no? De tal manera que eran vehículos, la música era el vehículo idóneo, ¿no? para la exaltación de esos valores. Y no olvidemos lo que te estaba comentando, ¿no? Son momentos de la Marsellesa, es momentos de tantas y tantas canciones, himnos nacionales, ¿no? Es una sinfonía que abre muchas ventanas, una sinfonía que tiende puentes, es una sinfonía que por otra parte también resume, ¿no?, algunas de las prácticas compositivas del clasicismo, pero indiscutiblemente es una de las piedras de toque, es una de las, como te digo, de las ventanas hacia el romanticismo, ¿no? Ese primer movimiento, ¿no?, en el que parece, es decir, difícilmente vamos a poder chiflar la melodía del primer movimiento, porque no se trata de una melodía, ¿no? Se trata de esa textura, de ese caos. Es algo que nos lleva un poco a la creación de Haydn, ¿no? Es esa materia primitiva de la que poco a poco va a emanar el resto de la sinfonía, ¿no?
como te digo, emparentado fundamentalmente con Haydn. El segundo movimiento, que curiosamente el segundo movimiento es el scherzo, bueno, no el scherzo, porque Beethoven, después de la cuarta sinfonía, ya no le gustaba hablar de scherzo, ¿no? No quería quitar cualquier tipo de referencia a la broma o al carácter alegre o jovial de un minueto rápido, ¿no? Pero bueno, haber emplazado ese scherzo, comillas, en el segundo, si bien no era extraño, ¿no? En la composición de aquellos entonces, pero sí era extraño, eso no había ocurrido en el catálogo beethoveniano, ¿no? Pero esa obsesión de esas terceras, de acuerdo, a lo largo de todo este segundo movimiento, como Wagner realmente no podemos entender el anillo de Wagner, ¿de acuerdo? Esa obsesión por lo ternario, de los mismos metros obsesivos y concatenados, no podríamos entender, como te digo, el anillo de Wagner sin ese scherzo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Hablando de Wagner, sí, Wagner tenía precisamente una verdadera adoración por esta sinfonía, ¿no? El tercer movimiento, esa melodía que parece planear sobre la estructura armónica, ¿no? Esa doble variación, son dos temas que se van variando progresivamente, estrategia que que Haydn había propuesto. Haydn era el rey de la doble variación, ¿no? Pero Beethoven la retoma y, como te digo, Wagner realmente es el gran heredero de esa melodía que parece, como te digo, planear, de esa melodía continua que después Wagner perseguiría durante toda su vida, ¿no? Y finalmente ese cuarto movimiento, como te decía, la estrategia es muy inteligente la de Beethoven, ¿no? Cómo introducir algo que realmente no se puede introducir. Es decir, cuando llega la voz es de una contundencia que sí marca un antes y un después, ¿no? En la escucha de esa sinfonía. Pero como te digo, utilizar el recitativo hace que esa transición sea relativamente cómoda, ¿no? Y además utiliza otra estrategia compositiva realmente inteligente, y es utilizar ese recitativo, bueno, que por cierto Wagner también decía que era un recitativo, una fanfarria brutal, ¿no? Utilizar ese recitativo antes de una pequeña alusión a los movimientos anteriores. Es decir, si admitimos que el recitativo es el puente entre lo orquestal y lo vocal, lo coral, lo que ocurre además es que es el mismo puente que utiliza para hacer memoria de lo que ha ocurrido anteriormente en los otros movimientos. Claro, es una manera de componer que, hasta donde tengo entendido, fue realmente novedosa en la época, ¿no? Y habla de poder conjuntar en un mismo momento, ¿no?, músicas distintas, ¿no?, como si tratara de un ejercicio de improvisación, ¿no? Ese mismo principio compositivo es el que tomaría Brahms para hacer su primera sinfonía, para hacer el cuarto movimiento de su primera sinfonía, ¿no? Entonces, por eso te digo, esta sinfonía, hemos hablado de Brahms, hemos hablado de Wagner, pero hemos hablado desde Haydn. Es una sinfonía que abrió muchas puertas y tendió N cantidad de puentes para lo que sería la música romántica posterior. Particularmente me gustaría que el público sintiera, o el público se acercara a esta pieza en los términos beethovenianos, un poco en lo que Beethoven quería de todos y cada uno de nosotros. Creo no equivocarme al afirmar que Beethoven quería hacer un ejercicio de esperanza, un ejercicio de alegría, ¿no? Habíamos hablado en algunos momentos de libertad, de fraternidad. Schiller y Beethoven nos hablan de alegría y nos dice que la alegría es la hija del Elíseo. En ese sentido, creo que a través de la música sería lo que particularmente me gustaría compartir con el público, ¿no? Ese mensaje y esa propuesta de Beethoven, esa propuesta de Schiller, ¿no?, que realmente trascendió fronteras, trascendió épocas, géneros y estilos musicales, ¿no? Y por otra parte, sí convocar al ejercicio comunitario, al ejercicio de escucha comunitaria, ¿no?, de esos millones que hemos hablado, de ese momento en el que desde Robespierre hasta Schiller en este caso, ¿no?, convocaban a la sociedad civil, ¿no?, a hacer ejercicios comunes de lectura musical.
Finalmente, porque es un ejercicio de memoria, ¿no? Es un ejercicio de arraigo, es un ejercicio en el que nos permite saber quiénes somos, dónde estamos y de dónde venimos. Creo que eso es importante y para los artistas creo que es todavía más, ¿no? Saber quiénes somos y qué papel podemos jugar, ¿no? en ese momento de la historia de las ideas musicales. Creo que es importante. 200 años de una obra maestra es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de responsabilidad, es un ejercicio en el que se pretende compartir los mismos postulados, las mismas voluntades que tanto Schiller como Beethoven tuvieron a la hora de hacer este maravilloso texto que nos convoca y ahora a todas y todos nosotros.